Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo webinar organizado por ORH. En la mañana de hoy, en este caso con la colaboración de la EEC, la Escuela Europea de Coaching, vamos a hablar sobre habilidades concretas para liderar en entornos líquidos. Bueno, todos sabemos que hay una nueva forma de trabajar que está en los entornos líquidos y que se llama trabajo en red. Está ligada básicamente con incorporar por parte de los profesionales un mindset muy necesario para poder gestionar el cambio desde sobre todo el aprendizaje y desde la creatividad. Y bueno, para traducir todo esto en comportamientos concretos y observables y ver cuáles son las estrategias de comunicación que se pueden poner en marcha para conseguirlo, tenemos hoy a Fernando Vargas, director de proyectos de la Escuela Europea de Coaching. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días, Susana. Muchísimas gracias por la invitación una vez más y por la confianza en la Escuela Europea de Coaching. Muchas gracias a ti por esta presentación, que es sin duda muy interesante y un tema muy de actualidad. Gracias, por supuesto, también a todos los asistentes al webinar. Les recordamos que durante la presentación de Fernando pueden ir haciendo sus cuestiones en el apartado de preguntas y que al final vamos a intentar contestar a todas ellas. Fernando, cuando quieras. Fenomenal, pues muchas gracias. Hola a todos y a todas las que estáis conectados. Fijaros, antes de empezar tengo una mala y una buena noticia. Normalmente me piden que empiece primero por la mala. Así es que, bueno, voy a empezar por la mala. Y es que, fijaros, nada de lo que... Fernando, no sé si me escuchas. Se te ha cerrado el micro. Un momentito, a ver si podemos arreglarlo. Solo es pulsar en el micro. Vale, ¿ahora? Ahora, sí. Vale, fenomenal. Disculpad que te hemos perdido. Nos hemos quedado en lo de la buena y la mala noticia. Fenomenal, gracias. Sí, decía que... Ay, perdón. La mala noticia es que nada de lo que voy a decir es verdad y la buena noticia que complementa esto es que todo lo que voy a contar es lo que hemos aprendido en la Escuela Europea de Coaching a lo largo de estos años, desde el 2003, acompañando a organizaciones y en los últimos años de una forma muchísimo más directa, acompañando a organizaciones en la transformación cultural ligada a estos movimientos, digamos, de liquidez, ¿verdad? Por tanto, nosotros decimos que experiencia no es lo que te pasa, sino lo que aprendes con lo que te pasa y esto es un poco lo que me propongo hacer con vosotros, compartir nuestra mirada de lo que hemos aprendido. Bien, el título decía habilidades concretas para liderar en entornos líquidos. Antes de esto, me gustaría retomar algo que tú has dicho, Susana, en la presentación y es esta palabreja que usamos ahora de mindset, ¿vale? O estructura mental, paradigma mental, ¿no? Y me gustaría empezar por este concepto que no sé si para algunos de vosotros es conocido, es familiar, la comparación entre un fixed mindset y un growth mindset, o sea, un paradigma fijo, una estructura mental fija o una estructura mental abierta al crecimiento, ¿no? Probablemente lo que nos estamos enfrentando ahora mismo es un cambio cultural, es un cambio efectivamente de paradigma, primero organizacional, a nivel de sus estructuras, de sus creencias más nucleares y por tanto también en cuáles son los cambios de creencias, cuál es el nuevo paradigma desde el cual las personas en las organizaciones necesitamos actuar. Básicamente, como seres humanos, somos una cadena de pensamiento, emoción, acción y resultados. Nos hemos pasado la vida intentando trabajar habilidades que están en el plano de la acción, o sea, mejorar habilidades para mejorar acciones, para mejorar resultados. Y pareciera que hemos desvinculado incluso muchas veces en la organización la parte emocional. Y más profundamente, los seres humanos disparamos
y actuamos a la altura de nuestras creencias. Por tanto, cada vez más estamos tomando conciencia de la importancia de revisar cuáles son las creencias que compartimos y desde las cuales actuamos, ¿sí? Un paradigma, una estructura mental más fija es un poco aquella que cree que tenemos una inteligencia, un carácter sólido y ya estructurado según nuestra personalidad y prácticamente nuestra forma de ser nos predispone para situaciones, contextos y relaciones, ¿verdad? Y la inteligencia no puede ser cambiada de manera significativa. Sin embargo, un paradigma, una mentalidad de crecimiento, interpreta los cambios como retos, los errores como oportunidades para crecer, las capacidades a nivel cognitivo e intelectuales se pueden ser desarrolladas a través de esfuerzo y, por tanto, nos abre una predisposición a un aprendizaje transformacional. Sin este nuevo paradigma realmente de cambio continuo y de cómo sustituyo unas creencias por otras, cómo hasta aquí hemos llegado con unas estructuras mentales que nos han traído, pero necesitamos otras nuevas y además necesitamos nuevas creencias compartidas, ¿sí? Desde este apunte, entonces sí, podemos hablar de qué es esto de los entornos líquidos y qué es esto de liderar, que son un poco dos apuntes antes de empezar con habilidades que me gustaría destacar, ¿vale? El tema del entorno líquido, ya Zygmunt Bauman, que fue el primero que habló de la liquidez, solo por hacer un pequeño apunte, él decía, la vida líquida es una sucesión de nuevos comienzos con breves e indoloros finales. Fíjate que ya apuntaba el cambio como un continuo. Esto no es nada nuevo, esto la filosofía clásica ya no lo traía, ¿no? Fíjate, es como una creencia de no comprometerme con nada para siempre. Y esto me predispone o me habilita para estar listo para cambiar en cualquier momento. Por tanto, cualquier ruptura de estructura fija, estable, permanente en el tiempo será necesario para adaptarme en velocidad a los nuevos tiempos y los conceptos que se derivan de esta liquidez pues tienen que ver con fluir, ¿verdad? Tienen que ver con la permeabilidad entre los equipos y para eso vamos a necesitar empezar a renunciar a creencias del pasado, ¿no? Por ejemplo, de la creencia de la estabilidad. Hemos tendido muchas veces a buscar la estabilidad, ¿verdad? En cualquier modelo de relación, una relación estable, un trabajo para toda la vida, una pareja para toda la vida, etcétera. Pareciera que el paradigma de la estabilidad era un paradigma buscado. Y sin embargo, ahora no es que busquemos el paradigma del caos como otra contraposición, sino es entender que la estabilidad tiene que ver con el equilibrio estático el equilibrio dinámico y no el equilibrio estático. Quiero decir, es como cuando estás montando en bicicleta. Si yo estoy montando en bicicleta y me quedo parado, me quedo estático, me caigo. Sin embargo, la estabilidad montando en bicicleta la voy a obtener en el propio movimiento, en el equilibrio dinámico. Para esto tendré que tener un objetivo, saber a dónde me oriento y pedalear, ¿sí? Esta es una nueva interpretación de qué es la estabilidad. La estabilidad hoy en día es dinámica, ¿sí? Desde aquí, fíjate que otra gran renuncia sería el concepto de liderazgo, ¿vale? Hasta ahora, si miráis la definición de la Real Academia de la Lengua, dice que liderar es dirigir o estar a la cabeza de un grupo. Fijaros qué definición tan peligrosa, ¿va? Probablemente es la primera gran renuncia a la que tenemos que hacer en este nuevo paradigma. El liderazgo ya no más tiene que ver con la jerarquía, el liderazgo ya no más tiene que ver con este posicionamiento de lideran unos y otros siguen. No, hoy en día el liderazgo lo entendemos como la capacidad de establecer relaciones que inspiren a otros a elegir libremente, a hacer lo que tienen que hacer para obtener los resultados esperados, alineándose en la acción con otros. O sea, el liderazgo es de todos. Cuando yo busco competencias de liderazgo en una persona para incorporar a la organización, no lo hago ya solamente asociado a un puesto de manager. Así es que esta creencia que nos ha traído hasta aquí de que para promocionar o ascender, ¿verdad?, en la jerarquía de la pirámide organizacional a puestos de responsabilidad de management había que tener habilidades de liderazgo o competencias de liderazgo, es una creencia absoluta que es muy peligrosa, ya no sirve. Hoy el liderazgo es de todos y cada uno de nosotros. Hoy el liderazgo es ambos, es desjefeado,
por así decirlo. Por tanto, ¿cuál es el liderazgo de cada uno? ¿Cuál es la capacidad que cada persona tenemos que desarrollar para establecer relaciones de calidad, que además inspiran a otros a elegir en un contexto de libertad? Para mí este concepto de libertad en la elección es clave y nos va a llevar al compromiso. Fíjate que si hablamos de espacios de libertad, incluso en la organización, el desempeño de un rol, lo que estamos desterrando es la creencia de que necesitamos controlar, ¿verdad? En la jerarquía tradicional, el líder tiraba del control porque quería minimizar el riesgo de los errores. Sin embargo, ahora estamos hablando de que los sistemas se autorregulan desde un contexto de libertad para elegir y ya no es el control nunca más. Ahora hablamos más de el rol que del puesto. Hablamos de una función al servicio de unos resultados y se va desmembrando la estructura sólida, organizativa, que le daba sentido a la carrera profesional. Por tanto, hoy la carrera profesional tiene mucho más que ver con una aventura de aprendizaje, donde cada uno además va a ser responsable de liderar su propio desarrollo dentro de una organización. Y el gran planteamiento es cuál es la calidad de las relaciones que tú inspiras a otros para coordinarse contigo y alinear con respecto a un objetivo. Todo esto es un liderazgo en red hoy en día. Es un liderazgo sistémico donde cada persona tiene un 100% de responsabilidad en liderar todo su ámbito de influencia. Este para mí es un grandísimo cambio. Fíjate que ahora empezamos con algunas habilidades después de esta introducción. Por ejemplo, la habilidad de aprendizaje continuo. Me gusta hablar de la obsolescencia del conocimiento. Hemos hablado de la obsolescencia, ¿verdad?, de la tecnología, que probablemente es la que nos ha puesto en esta curva de velocidad que llevamos, ¿no? Porque hasta la tecnología es obsoleta en el propio momento en el cual surge como novedad, ¿verdad? Pero, ¿por qué no hacer lo mismo con el aprendizaje? Para mí una capacidad, una habilidad fundamental es la de revisar permanentemente la validez de lo aprendido. Lo que he aprendido me ha servido hasta aquí, pero tal vez no me sirva para el futuro. Fíjate que el propio Zygmunt Bauman decía que uno nunca puede estar seguro de lo que debe hacer y jamás tendrá la certeza de que ha hecho lo correcto. Por tanto, fíjate, lo que estamos es cambiar de saberlo todo. Antiguamente pareciera que teníamos que tener las respuestas para todo y ahora, sin embargo, lo que necesitamos es la capacidad para estar en un continuo estado de beta o en un continuo estado de testeo, de prueba, no dando por válido nada de lo que estamos haciendo. Así es que habrá que renunciar a tener la solución. Habrá que renunciar a tener las respuestas. Habrá que renunciar a saber cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Y abrazar, por tanto, lo único que hacemos desde el mundo líquido, que es la nueva forma de actuar de test and learn. Probar y aprender, probar y aprender. De hecho, las ceremonias de las retrospectivas son conversaciones que nos permiten estar continuamente revisando qué es lo que estamos aprendiendo, tanto del proceso como del producto, como de las relaciones. Hoy en día pareciera que encapsulamos momentos continuos para hacer este tipo de conversación retrospectiva de aprendizaje y para qué no incorporar esto en nuestro paradigma para que sea una actitud continua de revisión, ¿no? Lo único es verdad que también deberíamos renunciar al paradigma de que lo que es correcto o lo que es incorrecto, ¿vale? Ese paradigma del bien y del mal es el paradigma de lo que tenemos que hacer, no tenemos que hacer, está bien o está mal hecho. Pero claro, si una creencia no se puede tan solo soltar, necesitamos sustituirla por otra más poderosa que le dé mayor sentido a la acción que la anterior. Si tenemos que renunciar al paradigma de lo correcto, lo incorrecto, del bien y del mal, la alternativa probablemente es plantearnos el paradigma de lo que funciona o lo que no funciona, lo que ha servido o lo que no ha servido. Por tanto, probablemente esta nueva forma de enfocar el desarrollo, la creatividad, la innovación, es estar continuamente preguntándonos para qué ha servido, para qué no ha servido, qué obstáculos hemos encontrado, qué aprendemos del obstáculo, ha funcionado, ha estado a la altura de lo esperado. Y esto como una continua forma de abordar el desarrollo y la innovación en continua. Es decir,
que nuestra capacidad para aprender de forma perenne va a ser la mayor aportación de valor que podamos hacer. Esto llevado a un contexto sistémico, un contexto de equipo, es poner a un equipo, convertir a los equipos en equipos de aprendizaje. Equipos que generan estrategias, herramientas colaborativas de aprender para acelerar los procesos de aprendizaje y para revisar sistemáticamente la validez o la funcionalidad de lo aprendido. Pero claro, si renunciamos a tener las respuestas, si renunciamos a tener las soluciones, entonces, ¿qué es lo que podemos tener? Claro, seguramente algunos ya estaréis pensando, pues no hay otro, si no tengo respuestas, lo que me queda es tener buenas preguntas. Pues en nuestra experiencia, esto es la clave. El liderazgo es la capacidad de poner en duda, abrazar la incertidumbre como modelo y, por tanto, nunca estar seguro, sino siempre estar en continua apertura a lo nuevo. Pero esto como estrategia para avanzar en conocimiento. Es decir, fíjate que no es diferente de lo que hace la ciencia, o sea, que podríamos aprender de lo que hace la ciencia. Fíjate, todo el mundo sabe que el objetivo de la ciencia es avanzar en conocimiento y lo más rápidamente posible. Esto es obvio. La ciencia intenta obtener explicaciones que describan la realidad, la interpreten y nos permitan explicar la realidad, ¿verdad? Y además lo más rápidamente posible, porque todo el tiempo que mantengamos una hipótesis como cierta, pero sea falsa, pues habrá sido tiempo perdido. Por tanto, fíjate que lo que el método científico hace es experimentar y experimentar y experimentar, o sea, test continuo and learn, continuo. Pero hago una pregunta que para mí es clave. ¿Cuál es la intención de la ciencia cuando experimenta? Fíjate que he preguntado la intención, que es previo al experimento. No estoy preguntando cuál es el resultado del experimento. La intención del experimento es falsar la hipótesis. Fíjate qué interesante. ¿Por qué la intención es falsar? Porque si la hipótesis que estoy manteniendo como posible, como plausible, es falsa, todo el tiempo que la mantenga es tiempo perdido. Por tanto, si mi objetivo es falsar la hipótesis, si no la consigo falsar, mantengo la hipótesis previa como cierta de momento, porque aún no he encontrado el contexto de falsación de hipótesis previa. Fíjate que esto es una estrategia que la ciencia nos ha enseñado, pero que nosotros como seres humanos hacemos exactamente lo contrario. Nos cuesta, porque esto nos pone en una distorsión cognitiva continua de dudar de nuestras propias creencias, de dudar de lo que nos está funcionando. Por tanto, necesitamos conectar con la curiosidad, que para mí es una habilidad fundamental. La curiosidad, que es esta emoción que nos permite explorar, que es la que nos permite avanzar y por tanto la que nos permite aprender. Pero para ello debemos renunciar a esta tendencia natural del ser humano a verificar lo que ya sabemos. Por tanto, fíjate, esto me lo llevo a debates, me lo llevo a un equipo conversando y es renunciar a tener la razón, renunciar a dar por cierto o a estar en lo cierto. Así es que cuando tenemos que tomar una decisión en equipo, racionalizamos la decisión pensando que esto va a ser lo mejor o nos permitimos probar y explorar las diferentes vías, eso sí, en ciclos cortos para minimizar desperdicios, como haríamos en un sprint, para a través de la experimentación aprender cuál de las diferentes opciones es la mejor. Fíjate si realmente volvemos a un cambio a nivel de mindset, un cambio a nivel paradigmático, estamos listos, ¿vale?, para hacer cosas diferentes y para incluso cosas que están funcionando, llegar a concluir que funcionan de momento, pero no pensar que esto proyectado a futuro será una solución. Así es que también será una buena renunciar a confirmar nuestros juicios previos que tenemos sobre la competencia, sobre el mercado, sobre los participantes, sobre la propia organización, etcétera, ¿sí? Otra nueva, para mi, habilidad o competencia fundamental, de la que seguramente habéis oído hablar todos, es la resiliencia, que como sabéis es un concepto que viene más bien desde la física, ¿verdad? La primera acepción de la Real Academia dice que es la capacidad de
adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado de situación adverso. Bien, fíjate, la mayor adversidad a la que nos enfrentamos en las organizaciones es cuando no nos salen los resultados, probablemente, ¿verdad? Por tanto, a mí me gusta aquí poner foco en cómo interpretamos el error. Es decir, tirar en el mindset cuál es la creencia que tenemos sobre el error. Cuando el error, fíjate, nos lleva a miedo a equivocarnos, entonces el miedo es la emoción que precisamente bloquea la creatividad, la innovación, el cambio, el desarrollo. Y en estructuras sólidas más tradicionales, ¿verdad? La parte alta de la organización, cuando están consiguiendo resultados, tiene miedo a cambiar formas de hacer por si acaso nuevas formas de hacer pueden poner en riesgo los resultados. Esto es una de las grandes resistencias culturales que nosotros observamos en muchas organizaciones, sobre todo en una brecha generacional donde personas que han vivido una creencia, ¿verdad?, del control por el miedo a la falta de confianza y por el miedo a obtener resultados por debajo de lo esperado, ¿verdad? Abrazar el error como una oportunidad es algo que en ese paradigma cuesta. Entonces, ¿qué habrá que hacer con el error realmente para que nos permita ser una fuente de aprendizaje incalculable? Para ello, desde luego, la renuncia clave es renunciar a penalizar el error en las organizaciones. Lo que pasa es que, claro, yo entiendo que las organizaciones deberían poner cuál es el contexto o el marco en el cual te puedes equivocar. Porque podríamos entender el miedo a una equivocación que no se impacte tanto en los resultados que hasta ponga en riesgo la continuidad de la propia organización. Sin embargo, el error dentro de pequeños errores, ¿verdad? Por eso los sprints en metodologías más ágiles, ¿verdad?, generan ciclos cortos donde una de las cosas que minimizamos es el desperdicio o el error. Pero es el error una fuente indispensable de aprendizaje. Para nosotros, en nuestra experiencia, analizar cómo es interpretado el error en la organización, en los equipos y en cada persona, porque hay personas que también creen que si se equivocan puede que esté en riesgo incluso su propia valoración dentro de la organización. Entonces, bajar al mindset organizacional de equipos individual, de qué supone un error, ¿vale? Cómo afrontamos el error, qué hacemos con el error. Por eso, cuando en las ceremonias analizamos los impedimentos, estamos abriendo conversaciones sobre cuáles son los obstáculos o las barreras a los que nos hemos encontrado, muchas de ellas imprevistas, que aprendemos de ello y que vamos a hacer diferente. Y esto acaba siendo una dinámica nueva donde el error se convierte en una fuente indispensable de aprendizaje, ¿no? Fíjate que cualquier organización americana, por ejemplo, jamás te contrataría sin preguntarte antes en el proceso de selección que le cuentes algún gran fracaso que hayas tenido. Y no porque piense que la gente que no ha fracasado no sea buena, no, sino porque ellos no pueden anticipar que cómo vas a afrontar un fracaso o un error en el futuro si no puedes demostrar que ante errores o fracasos en el pasado, las estrategias de afrontamiento que has tenido han sido de aprender de ello, ¿sí? Entonces, fíjate, lo que le estamos pidiendo a la gente en un contexto líquido es que sea constructor del cambio. Ya no vale con cambiar con el cambio. Fíjate, la frase de o cambias con el cambio o el cambio te cambia es absolutamente reactivo. Probablemente hemos pasado unas fases iniciales en contextos de cambio donde mucha gente se ha, por tendencia natural, resistido al cambio. Bueno, tiene sus fases el cambio y la fase de negación y la resistencia es probablemente la primera. De ahí pareciera que estamos en un momento en el cual ya nadie niega el cambio y ahora nos estamos adaptando al cambio continuo. Pues esto sigue yendo tarde. Ahora lo que estamos pidiendo a la gente es que sea un agente constructor de cambio. Y esto es la única forma de ser proactivo en el cambio. Yo cambio, el cambio empieza por mí y a partir que yo cambio, cambian mis relaciones, cambia la forma en la que me relaciono con todo. Por tanto, ok, estamos incorporando la inteligencia artificial, por ejemplo, a las organizaciones. Bueno, está cambiando, pero ¿qué tengo que cambiar yo para establecer dentro de mi modelo relacional relación con personas y relación con datos también y con máquinas? Así es que ahora le pedimos a la gente que cambie. Cuando hablamos de equipos autorregulados, ¿verdad?,
hablamos de equipos que a veces que tienen que generar ellos mismos los propios cambios. Pero ¿qué nos estamos encontrando? Organizaciones que quieren que los equipos sean autorregulados y sean impulsores de cambio, sin embargo, sigue siendo una cultura sólida y que les dice lo que tienen que cambiar, y entonces esta es una confrontación muy habitual a día de hoy. ¿Qué es lo que está faltando? Probablemente un mix, un híbrido, que le ponga marco al contexto de cambio. El frame estratégico permite a los equipos poder tener claro cuál es el marco en el cual podemos empezar a aportar pequeños cambios que incrementen valor. Sería un riesgo tremendo decirle a todos los equipos en la organización que sean constructores de cambio. Claro, esto arriesgaría probablemente la propia estrategia organizacional. Y esto no podría ser, porque esto sería una especie de confirmación de, ¿lo ves? Necesitamos seguir siendo sólidos y que decirle a la gente lo que tiene que hacer. Sin embargo, esto sería desperdiciar el talento natural de la gente unida para avanzar. Por tanto, es necesario poner frame estratégico y ahí decirle a los equipos que tienen todo el poder de cambiar dentro de ese marco las propuestas necesarias, probar, testear, aprender, sacar conclusiones y avanzar. Por tanto, fíjate que a mí me gusta hablar de ser constructor de cambio dentro de un marco estratégico alineado con el frame estratégico de la organización. Por tanto, habrá frame genérico, frame por áreas, por equipos. Cada equipo tiene que saber en qué frame está actuando y en qué frame tiene el poder de cambiar las cosas. Y ahí, dentro de ese frame, el poder tiene que ser máximo, sin kriptonita alguna. Y además creo que debe ser en este orden, frame y empoderamiento. Y no al revés, no empoderamiento y luego frame, que es lo que en algunas organizaciones estamos viendo que sucede. Es decir, por lanzarnos a empoderar a los equipos, cuando nos queremos dar cuenta, estamos desincronizados y entonces hay que volver a poner el frame. Bien, yo creo que es importante construir de manera alineada todo este frame antes de llegar al empoderamiento. Y por tanto, fíjate, para mí la renuncia es la de adaptarse a los cambios. Esto ya a mí me parece un discurso ya del pasado, ya obsoleto. Ya no es el tiempo de adaptarse a los cambios, es el tiempo de ser el primero que cambia, el primero que introduce novedades, pequeños cambios que generan nuevas realidades. ¿Sí? Esta es la mentalidad intraemprendedora que pedimos en las organizaciones. Pero hay que ser coherente y consecuente. Cuando pedimos una mentalidad intraemprendedora, queremos que la gente se apropie del proceso y se apropie, ¿verdad?, el ownership del producto, del entregable, pero para esto tenemos que ser coherentes y darles el marco y el empoderamiento absoluto para que ellos propongan. Si no, una cosa es lo que dice la organización y otra cosa es lo que realmente está favoreciendo que suceda, ¿sí? Otro elemento para mí muy importante es el tema de generar sentido compartido. Fíjate, durante muchos años las organizaciones han estado describiendo pues, cuál es su misión, cuál es su visión, y ahora hablamos también mucho de propósito, ¿sí? Fíjate, por hacer una breve, para mí, distinción entre estos tres conceptos, propósito es una razón permanente que da sentido. Misión sería una forma de alcanzar el propósito según cada momento, ¿verdad? Y la visión tiene que ver con escenarios atractivos y retadores de futuro, ¿verdad? No sé, por ejemplo, mi propósito en la vida es ser feliz y hacer felices a los que me rodean. Es un propósito bastante estable y permanente que le da sentido a todo lo que yo hago en cada momento. Sin embargo, la misión, por ejemplo, en este momento que soy padre de 2 hijos, yo lo asocio con una misión ahora concreta de ser padre, además ahora en la época de preadolescente. Entonces, tengo que ver cuáles serían mis objetivos para ahora, esta época que se avecina, ¿verdad? De mi relación, por ejemplo, con mis hijos, qué tengo que hacer, cómo me gustaría que fuese la relación con mis hijos en esta preadolescencia o cuando salgan de la adolescencia, cuánto de cercano quiero seguir de ellos. Por ejemplo, ¿no? En un ámbito religioso, no sé, un religioso, por ejemplo, tiene el propósito de entregar su vida al servicio de los demás, una misión de irse, por ejemplo, a un país de África, por ejemplo, para
para educar a niños con situación difícil de exclusión, y a lo mejor un escenario de visión sería construir un colegio para 500 niños con inserción laboral en cualquier punto del mundo, ¿sí? De hecho, por eso se llaman misioneros, por una misión temporal. Fíjate, esto que durante años en la organización ha tenido que ver con elementos como muy estables, hoy en día lo estamos llevando al cortoplacismo de la vida que vivimos en los contextos líquidos. Quiere decir que una persona cuando se conecta con un equipo necesita darle un propósito, darle un sentido. ¿Cuál es el sentido de yo ser parte de este equipo? ¿Cuál es el sentido de este equipo de desarrollo? Y esta razón permanente, este sentido lo da cada persona. Y probablemente tiene mucho que ver de elementos más profundos que son los valores que compartimos. ¿Cuáles son los valores que yo comparto, que comparte mi equipo, que comparte la organización? Antes de un equipo ponerse a funcionar, necesita constituirse como equipo. Muchas veces basta para construirnos como equipo en tener claro para qué vamos a ser equipo, cuáles son los valores en los que vamos a sustentar todo lo que vamos a hacer, ¿sí? Desde ahí aparecen las reglas para autorregularnos, desde ahí aparece ya los escenarios de acción. Así es que el propósito empieza a ser algo necesario a construir en el primer estadio de colaboración, antes de pasar a qué es lo que vamos a hacer o antes de definir próximos pasos, ¿sí? Y esto es algo cada vez más necesario, ¿no? De dar sentido. Esto se carga todas las teorías de la motivación, fíjate, o sea, que ya no vamos a hablar más de motivación ni de motivar a otros, es decir, motivado se viene de casa. Esta es mi forma de decirlo de la forma más radical. Porque cada uno tiene su propia motivación, cada uno tiene el propio motivo para la acción o su propia interpretación de cuáles los motivos o el sentido que le da para hacer lo que tiene que hacer. Pero en tanto en cuanto tenemos que coordinar acciones con otros, construir un propósito compartido es fundamental para darle sentido a todo lo que vamos a hacer, ¿sí? Para mí esto es importantísimo en la construcción de equipos, ¿sí? Fíjate que después me parece que es importante en este paradigma la capacidad o la habilidad que tenemos de influir en otros. La definición que a mí más me gusta de influencia, y por eso pongo esta imagen, que es la imagen de las plantas y del sol, es la capacidad que tenemos para que otros se transformen en la relación con nosotros. Por tanto, fíjate, es como el sol influye en las plantas, porque en la relación del sol con las plantas se transforman. A mí esto me parece una forma filosófica, pero muy inspiradora de plantear la influencia. Es decir, ¿cuánto estás tú influyendo en el proyecto? ¿Cuánto de lo que tú haces está permitiendo que otros se transformen? Transformarse es aprendizaje, es evolución. Por tanto, fíjate si pudiéramos analizar o pudiéramos preguntarle a las personas cuánto de lo que tú eres hoy es influido por las personas con las que interactúas en tu día de trabajo. Claro, esto antiguamente te preguntaríamos, bueno, ¿quién es la persona que más te ha influido? Y tú pensarías en aquella persona que te influyó mucho y hablarías de uno. Hoy en día la influencia es relacional, la capacidad de influencia es de todos con todos. Por tanto, la capacidad de influir en otros es la capacidad de que otros se transformen por estar relacionándose y trabajando contigo a tu lado. Este es el mayor legado para mí a nivel individual y a nivel de equipo. Es decir, cuánto hemos influido en el cambio de la organización, cuánto ha influido este proyecto en el aprendizaje del resto del sistema. Fíjate que siempre lo estoy conectando, para mí es fundamental, dentro de una mirada absolutamente sistémica y permeable, ¿vale? Hemos hablado muchas veces de influencia y inspiración, por ejemplo, también, ¿no? Puedes inspirar a otros, que es, bueno, para mí sería también una competencia, una habilidad muy cercana a la influencia. Inspirar es, fíjate que tiene que ver con tomar aire, ¿verdad? Por tanto, tú inspiras, quiere decir que le das oxígeno a otros, pero ese oxígeno también a ellos les da una fuente para transformarse, ¿verdad? Con la misma metáfora de las plantas y el oxígeno. Comportamientos concretos, walk the talk, como dicen ingleses, ser role model, ser coherente, ser consistente,
En fin, hay un montón de comportamientos que se derivan de esto. Por supuesto, para mí, ser transparente, la transparencia que va a generar contextos emocionales de confianza, como vamos a ver ahora a posteriori. Entonces, yo quiero gente con capacidad de influencia, de todos con todos, porque juntos cambiamos el mundo. Así es que hoy en día una organización no es más que una red de redes con la capacidad de influir unas en otras para que sucedan los resultados esperados. Fíjate que la renuncia de aquí sería la renuncia a manipular, ¿vale? A dirigir, a persuadir, a convencer, ¿vale? Que son formas de conversación que antaño en paradigmas diferentes hemos usado, ¿no? En paradigmas más exclusivos o en paradigmas más de ordeno y mando, pues tomábamos decisiones por convencimiento. Alguien nos convencía y normalmente, además, ¿verdad? La opinión de alguien con mayor jerarquía, pues tenía mayor capacidad de decisión. Hoy en día nos escuchamos todos, ¿verdad? Con la capacidad de influir en la opinión del otro para, eso sí, poniendo foco en cuál es el objetivo que compartimos y, por tanto, qué es lo que tenemos que hacer de manera alineada. Esto nos lleva, además, a un escenario para mí fundamental de habilidades a potenciar en la organización, que es la inteligencia emocional. Sin duda, no me podría hacer un webinar entero solamente sobre inteligencia emocional, ¿verdad? Pero fíjate, he elegido esta imagen porque además hay como una conexión. Y aquí quiero también, fíjate, no solamente conectar la parte racional con la parte emocional, sino además entender que las relaciones que establecemos con otros tienen que ver con la capacidad de emocionarnos juntos, tiene que ver con la capacidad de resonar límbicamente en la emoción que necesitamos para la acción, para los resultados. Así es que tomar conciencia sobre el impacto emocional, tomar conciencia sobre la importancia de cómo elegimos vincularnos entre nosotros. Yo no elijo a mis compañeros de trabajo. Muchas veces el staffer me asigna con quién voy a trabajar. Es más, en muchas ocasiones yo soy parte de diferentes equipos. Ahora, lo que yo sí puedo hacer es elegir cómo me vinculo con cada uno de ellos. No es diferente de lo que me pasa a mí en la vida personal. Yo tengo mis diferentes círculos, ¿verdad? No sé, mis amigos de hace muchos años, de la carrera, del colegio, mi círculo de familia, compañeros de trabajo actual, compañeros de otros trabajos. Yo soy parte de muchos equipos, pero elijo vincularme de una manera diferente con cada uno de ellos, con un sentido diferente. Esta toma de conciencia sobre que el vínculo es una elección y tiene que ver con la emoción que generamos juntos para hacer cosas, para mí va a ser fundamental. Probablemente los equipos que funcionan bien tienen mucho que ver con lo que sucede en el contexto de una familia. Fíjate, donde hay un vínculo, ¿verdad?, que tampoco es elegido, pero sin embargo yo no he elegido en qué familia he nacido, pero sí he elegido qué tipo de vínculo quiero tener con ellos y cuál es el sentido de todo esto. Probablemente la emoción del amor, que es la emoción que más falta en las organizaciones, pero no porque tengamos que enamorarnos, sino porque es la emoción que cuida. Por tanto, cada vez que me constituyo como un equipo para trabajar con otros, ¿qué es lo que queremos cuidar? ¿Queremos cuidar solamente el producto, el entregable? ¿O queremos también cuidarnos entre nosotros? Si queremos cuidarnos, ¿qué es lo que tenemos que proteger? ¿Cuáles son las prioridades que tenemos que establecer? ¿De qué manera vamos a conversar? Es más, ¿de qué manera vamos a afrontar, por ejemplo, los conflictos, como vamos a ver ahora posteriori, ¿sí? Además, ¿cómo me voy a elegir vincular no solamente con personas, sino también con datos, con máquinas, con inteligencia artificial, con la minería de datos? Pues, ¿cuál es el valor añadido que vamos a poder seguir aportando a las personas en nuestros nuevos modelos relacionales con los datos? ¿Sí? Esto es algo que merece la pena trabajarlo y elevarlo a forma consciente, porque el vínculo, incluso pues el salario emocional, ¿verdad? Serán elementos que hará que la gente le dé sentido a seguir estando en un proyecto, a seguir estando en un equipo. Probablemente tenemos que renunciar a algo que hemos aprendido durante muchos años y es que teníamos una máscara profesional
y en el contexto del trabajo las emociones no eran necesarias porque no veníamos al trabajo a ser amigos, no veníamos al trabajo a... Bien, nadie dijo esto, pero sí venimos al trabajo a vincularnos y a plantearnos qué me falta a mí para poderme vincular con una persona que es tan diferente a mí. Así es que este viejo paradigma de filias y fobias, o sea, de afinidades y disonancias, que me hacía trabajar bien con aquellos que yo sentía afiliación y me hacía sentir mal con aquellos tan diferentes a mí, ¿sí? Y necesitamos encontrar formas nuevas de generar contextos inclusivos, donde la diferencia aporte valor, pero para esto tendremos que afrontar con inteligencia emocional toda la capacidad relacional que tenemos las personas, ¿verdad? Esto nos lleva a habilidades sin duda de escucha, pero mucho más allá que la escucha activa, de escucha empática. ¿Qué quiere decir? Escuchar la necesidad del otro. Claro, fíjate que cuando hablamos hoy en día de las organizaciones estamos mirando a poner el consumidor, poner al cliente en el centro, hacemos mapas de empatía, fíjate, para entender cuál es el perfil diferente de las necesidades diferentes de las personas que se relacionan con nuestra marca, para entender que son necesidades diferentes, todas ellas legítimas, además cambiantes, y por tanto adaptar nuestro discurso y nuestra evolución como marca a la continua evolución de las necesidades. Necesitamos, por tanto, también a nivel personal desarrollar esta capacidad de entender la necesidad del otro, escuchar más allá de las palabras, entender en el marco del otro, no escuchar desde el juicio, no escuchar desde el prejuicio, ¿verdad? Y atención, porque ¿qué pasa cuando las necesidades son contrapuestas? Es decir, cuando saltan todas las alarmas. Es decir, ¿qué pasa cuando hay conflicto? El conflicto no deja de ser... El conflicto no es cuando no estamos de acuerdo o cuando hay un debate racional de desacuerdo. No, eso sería solamente un desacuerdo. El conflicto aparece cuando realmente mi necesidad y tu necesidad son contrapuestas y que tú satisfagas tu necesidad puede poner en riesgo la mía. Por tanto, los equipos se quiebran también desde cuáles son las necesidades de cada uno, las expectativas de cada uno, las necesidades de otros, cuál es la necesidad de la organización, cuál es la necesidad de cada equipo, y cuando todo esto no está en un marco bien alineado, entonces se revienta por todos lados, ¿sí? Y desde aquí, fíjate que necesitamos aprender a hacer buenas peticiones. La necesidad siempre es lo que dispara una petición. Si yo pudiera, solo no necesitaría a nadie. Por tanto, para nosotros, para la Escuela Europea de Coaching, una organización es una red de necesidades satisfechas. Y esto es a través de peticiones, ofertas. Fíjate que cuando en el marco Agile arrancamos un proyecto, ¿verdad? Lo primero que hacemos es crear una historia de usuario. Una historia de usuario no es más que un relato que identifica quién necesita qué para conseguir qué. Así es que es una forma de redactar, poner en palabras la necesidad explícita de nuestro usuario, de nuestro cliente, ¿sí? Esta escucha de la necesidad, no solamente hacia afuera, sino hacia adentro, yo creo que es una grandísima competencia o habilidad necesaria a trabajar para tener comunicación cada vez menos violenta. Y indiscutiblemente necesitamos trabajar y desplegar habilidades de feedback continuo. Y necesitamos feedback porque somos ciegos en la acción. Esto es algo, yo creo que ya que nadie duda, ¿no? Así es que si yo soy ciego en la acción y me necesito coordinarme con otros, necesitamos establecer momentos para el feedback que antiguamente en viejos paradigmas eran puntuales y hoy en día el feedback es continuo. El feedback es probablemente lo que nos permite aprender. Por tanto, el compromiso del feedback tiene que ser un compromiso con el aprendizaje. Una habilidad fundamental es qué me pasa a mí, qué me falta a mí para pedir, para recibir y para dar feedback de manera continua. Con el único compromiso que el aprendizaje. Nosotros nos gusta hablar más bien de feed forward que de feedback, que quiere decir que le incorporamos al feedback una mirada a futuro, por eso lo de feed forward, porque necesito reajustar nuevos compromisos
contigo, con el sistema, siempre extrayendo aprendizajes de lo que ha pasado hasta ahora. Para mí, las organizaciones que están realmente generando una cultura de feedback son las organizaciones que están más preparadas para realmente aprender de manera continua. Pero para eso habrá que renunciar también a la cultura del feedback como evaluación, a la cultura del feedback solamente como un elemento evaluativo, ¿no? Que mira el resultado y no mira el proceso. Esto para mí es un choque grande en muchas organizaciones que le llaman feedback cuando lo quieren llamar evaluación. Y por tanto, al final, no generamos cultura de feedback porque seguimos inmersos en sistemas de compensación, de beneficios, de retribución, etcétera, que priman el resultado y la evaluación frente al feedback y al aprendizaje. Todo esto creo que es un tema nuclear y que requeriría para mí otro webinar casi independiente. Y hoy en día todo lo que sucede, y estoy terminando, todo lo que sucede sucede en sincronización. Quiere decir, necesitamos, más allá de las fronteras espaciotemporales, encontrar compromisos compartidos que nos permiten trabajar sincronizado con otros, dentro de un frame y dentro de orientado a los resultados. Fíjate que esto se carga el trabajo en equipo como lo conocíamos hasta ahora. Pensábamos que el trabajo en equipo era formar equipos que trabajan entre ellos y, sin embargo, hoy en día, en un mundo líquido, trabajamos de manera individualista, pero necesitamos sincronizarnos con el resto de la red. Así es que, ¿cómo trabajamos cada vez más deslocalizado, sin necesidad de trabajar codo con codo ni tener una geografía o un sitio concreto, pero asegurando que estamos totalmente sincronizados en la acción, por eso es el alineamiento, en los objetivos y en el aprendizaje continuo? Estas son las nuevas formas de trabajar que necesitamos, cada uno en su área de responsabilidad, en su compromiso asumido y, por tanto, quizá tenemos que aprender a trabajar en la gestión del compromiso mucho más que en la gestión del objetivo. Y, de hecho, cuando un equipo está autorregulado, asume sus propios compromisos y necesita sincronizarse para llegar al entregable con la iteración necesaria de valor. En fin, como veis, ahí os pongo como resumen simplemente algunos de los conceptos que hemos visto, que para mí establecen una jerarquía para sustituir el concepto tradicional de la jerarquía, en una jerarquía para entender que lo que estamos generando en un mundo líquido para que tenga consistencia y no se nos derrame es que hay una tensión superficial, lo mismo que sucede en los líquidos. Esa tensión superficial que el líquido necesita para seguir cohesionado y no esparramado ya no es una estructura sólida que contiene al líquido, sino una tensión desde el compromiso con nuevas habilidades y nuevas competencias de cada uno de sus miembros para que sigan cohesionados desde la libre elección. A partir de aquí estoy abierto a todas vuestras preguntas. Pues muchísimas gracias, Fernando, por la presentación. Vamos con algunas de las dudas. Nos preguntan cómo desde Recursos Humanos pueden cultivar la capacidad de aprender dentro de su departamento. Vale, tengo una respuesta un poco disruptiva, no sé si le va a gustar a los de Recursos Humanos. Yo he trabajado en Recursos Humanos muchos años y me siento muy cercano al rol, pero para mí es estar listo a desaparecer. Es entender que la función de recursos humanos no aporta valor desde el rol que actualmente lo hace, porque todos los servicios que ofrece son externalizables. Por tanto, el aporte de valor es estar listo el primero para hacer cosas diferentes y convertirse en un influencer de un nuevo cambio cultural. Por tanto, estar listo para desapegarse del rol tal cual ha sido, para convertirse realmente en un partner estratégico impulsor del cambio cultural. La siguiente duda es si nos podrías definir cómo entiendes el entorno líquido y también cuál sería un poco la traducción a nuestro idioma de ese mindset del que tanto hemos hablado. Vale, o sea, quiero decir, quizá para mí la clave es entender que la estructura organizativa tradicional, ¿verdad?, de organigrama que identificaba capas, ¿vale?, hoy en día ya no solamente es que se aplanen las capas, sino que se está disolviendo el concepto de el puesto de trabajo. Nos hemos pasado muchos años haciendo job descriptions o descripciones de puesto de trabajo y hoy en día
ya a la pregunta de cuál es mi puesto, no, cuál es tu rol, tu función, cuál es tu misión en este momento. Esto para mí es la liquidez. Por tanto, ahora mismo aparecen roles nuevos como el staffer, que es alguien que te asigna a un proyecto continuo, concreto, perdón. Tú no sabes quién es tu jefe porque ya no es que tengas un jefe de quien dependas directamente, que es a quien antes te acompañaba en el desarrollo y te hacía predecible tu carrera profesional. Ahora tienes que estar listo para trabajar con diferentes equipos con una asignación, digamos, temporal compartida. Este es el contexto de liquidez donde físicamente no tengo un puesto físico en mi organización, sino que ahora puedo trabajar desde cualquier lugar, ¿sí? Este es un poco el nuevo contexto líquido, ¿vale? Estar listo para romper toda esta estructura desde la que hemos trabajado habitualmente. Y cuando digo de mindset, hablo de paradigma, hablo de conjunto de creencias. ¿Cuáles son las nuevas creencias que necesitamos compartir nuevas para actuar en consonancia? O sea, yo me encuentro en muchas organizaciones que están haciendo un cambio, por ejemplo, de estructuras, ¿sí? Quitando capas. Sin embargo, no están haciendo antes un cambio de paradigma. Por tanto, intentan hacer más de lo anterior. Me pongo un ejemplo muy concreto. En una organización decide que ya no hay puesto de trabajo. En mi tarjeta de visita ya no pone mi puesto, ¿sí? Y ahora, pero me han puesto un nombre al rol. Y ahora la gente dice, mira, los que antes eran managers, los que antes eran directores, ahora son los responsables de no sé qué. Entonces, la gente sigue interpretando la nueva organización desde el paradigma anterior. Por tanto, no han roto la creencia y esto no funciona. Y entonces, el que antes tenía un cargo de poder, de jerarquía, que le había costado mucho esfuerzo llegar, ahora le han quitado el nombre, le han quitado el equipo, pero se sigue sintiendo que era de los antiguos que tenían equipo. No sé si me explico. Por tanto, no es la acción, es el mindset, es el paradigma o es la creencia compartida lo que hay que cambiar primero. Otra de las dudas es cómo se gestiona el conflicto cuando las necesidades son contrapuestas. Claro, pues decía que esta es buena pregunta. Yo diría que esto podría requerir un webinar entero de cómo aproximar el conflicto. Mira, yo diría que cuando yo acompaño equipos que tienen conflicto, primero es mirar cuál es el espacio en el que sí estamos de acuerdo. Es decir, creo que tenemos muchos ejemplos de escucha no empática, es decir, los modelos de escucha que tenemos en la sociedad es que cada uno defiende lo que cree y necesita, y es difícil encontrar estos puntos de conexión y mirar estos espacios. Yo cuando trabajo con equipos necesito que entiendan que un espacio para mostrar la diferencia o un espacio para conversar honestamente sobre qué creo yo que amenaza mi necesidad es necesario. Es decir, el conflicto tiene primero que aflorar, no estar oculto. Segundo, tenemos que estar de acuerdo en cuál es el resultado que es común, el propósito común, ¿sí? Porque siempre si miramos para atrás vemos diferencias. Si miramos para adelante en un propósito compartido, vemos lo que nos une. Tirando la visión en equipo, tirando el resultado, desde ahí aparecen cosas que tenemos que hacer para alinearnos. Pero ahí tenemos que estar todos dispuestos a no cumplir al 100% nuestra necesidad, sino a renunciar a parte de nuestra necesidad por la del otro, sin resentimientos en ello. Esto para nosotros son técnicas de alineamiento en la toma de decisiones, donde yo puedo decir, mira, estoy en total desacuerdo con lo que estamos a punto de decidir, sin embargo, estoy listo para alinearme en la acción y si lo decidimos, yo empujaré adelante. No me quedaré con un compromiso oculto de demostraros que estabais equivocados, porque esto es del paradigma de tener razón y de los antiguos comportamientos de, ¿veis? Os lo dije. Pero esto conlleva entrenamiento y cambio paradigmático fundamental. ¿Cómo podemos desligar el feedback de los sistemas de evaluación? Si tuviese la respuesta, me estaría forrando en estos momentos como consultor de esto. Quiero decir, para mí este es el gran reto. Sí, es el gran reto. Yo entiendo que la necesidad que tiene... Esto es un conflicto de necesidades. El rol de recursos humanos tiene una necesidad de evaluar a las personas, ¿verdad?, para poder decir cuál es la aportación diferencial de valor de cada persona dentro de un contexto. Cuanto más líquido es, esto viene menos de la opinión o el juicio del N+1. Por tanto, claro, hay organizaciones que están transformando la organización más líquida, pero siguen evaluando con modelos anteriores. Así es que probablemente
si encontráramos formas, KPIs, mira, tenemos KPIs, por ejemplo, en los marcos Agile tenemos KPIs de cumplimiento sobre el proceso, ¿no? Pues hemos hecho las dailies, sí o no. Hemos hecho la retro, sí o no. Hemos hecho una iteración de valor, sí o no. Pero son KPIs de proceso. Fíjate, nos faltan KPIs de valor añadido, KPIs de cumplimiento. Es decir, ¿qué sería diferente si empezáramos a que fluya realmente el feedback, medir el feedback, pero, no sé, si yo pudiese evaluar en qué medida a mí me están influyendo las 10 personas con las que trabajo habitualmente en este proyecto. ¿Qué de lo que yo hago está influido, inspirado? ¿Cómo me siento escuchado? Para mí este concepto, todo este conjunto de habilidades se podrían transformar en un modelo de evaluación 360 continuo, pero no puntual, porque cuando lo hacemos puntual todo el mundo interpreta, está en el mindset, que esto va ligado a una consecuencia y no va a entrar a la consecuencia retributiva, por lo cual la gente pone valor a la consecuencia retributiva y no al feedback honesto. Estamos prostituyendo el feedback. Esto es muy peligroso. Por tanto, por eso digo que es más trabajar una cultura de feedback donde el feedback sea un flujo continuo sobre los comportamientos que se derivan de todo este diccionario de competencias dentro del paradigma de cada organización y que esto sea un continuo que te dé datos psicométricos o datos evaluativos que te permita, bueno, ver cómo eres percibido por el resto de la organización en cuanto al valor que aportas. Fíjate que hoy en día uno de los grandes problemas es que hay gente que dice, yo no quiero que me asignen a un proyecto que no va a salir bien si mi evaluación individual depende del resultado del equipo o del proyecto. Entonces, yo solo quiero proyectos exitosos. Entonces, ¿qué sería diferente si lo que tú vales en una organización no te lo diga tu jefe, no te lo diga solo tus compañeros, sino sea un continuo donde haya efectivamente formas de medir el valor del empleado a través del impacto en imagen pública que genera o a través de cómo transforma la acción de los demás? Bueno, esto creo que son los grandísimos retos que tiene recursos humanos en este momento. ¿Cuál sería el primer paso para acercar la inteligencia emocional a los equipos? Bueno, lo primero es hablar de emociones, es integrar la emoción. O sea, cuando hablamos de inteligencia emocional hablamos de varias fases. Primero es la capacidad que yo tengo de ser consciente de mi emoción. Si yo no soy consciente de mi emoción, no le puedo poner palabras, no puedo decir en qué emoción estoy, no puedo distinguir lo que es una emoción de un sentimiento, no puedo entender que yo me siento frustrado, pero esto no es una emoción, esto es una interpretación de la emoción, algo me ha salido mal y por tanto me da rabia. Y como me da rabia me siento frustrado, pero la frustración no me ayuda a cometer esto o un aprendizaje y a cometer de manera diferente esta acción en el futuro. Es decir, primera fase, tener cultura para poder poner nombre a mis emociones, conciencia emocional básicamente. A partir de que yo tengo conciencia emocional, puedo gestionar mis emociones y puedo diseñar cuál es la emoción que yo necesito para esta acción con otros. Cuando yo esto soy capaz de hacerlo conmigo mismo, ahora puedo pasar a hacerlo además en la relación con otros, a identificar la emoción de otro y también ayudarle a que gestione para que podamos construir como equipo la emoción. Cuando hablo de inteligencia emocional, hablo de no hemos aprendido distinciones emocionales y cada uno interpretamos las emociones de una forma muy diferente. Por tanto, preferimos no mostrar nuestra emoción en público por la creencia de que mostrar la emoción en público tal vez se pueda volver en mi contra porque me puedan llamar blandito. Todas estas creencias requieren de ser compartidas, consensuadas en un equipo para trabajar la inteligencia emocional y llevarlo a planos súper concretos, ¿no? Y la última de las preguntas es ¿cómo podemos conseguir que nuestros empleados sean influencers en temas de la propia organización? Claro, pues lo primero es compartiendo cuál es el concepto de influencer, ¿eh? Porque pensamos que influencer está solamente a la altura de los youtubers, estos que se forran simplemente porque tienen no sé cuántos likes. Fíjate que esto es muy peligroso. Estamos identificando en la vida social influencer como esto, ¿eh? Cuantos más likes tengas, más influencer soy. Y esto no es así. Esto no es así porque hay gente que se prostituye por likes. Es más, que compra a robots que te dan millones de likes solos, ¿no? Pues solo para crearte una imagen pública. Así es que esto no es influencer. El concepto que traslado aquí de influencer es que cuánto de lo que tú haces impacta en tu entorno. ¿Cuál es el legado de lo que tú estás haciendo? A mí me encantaría fíjate, en una entrevista de selección
siempre digo, bueno, ¿y qué, cuando te fuiste de esta empresa, cuál fue el legado? ¿Qué de lo que quedó tenía tu sello? Esta pregunta llevada al día a día hace que la gente pueda cambiar y no piense que para ser influencer tiene que tener millones de likes, sino simplemente que cada cosa que haga pueda inspirar a otro a hacerlo mejor. Para mí es un cambio paradigmático de lo que es el influencer, desde luego dándole el poder a la gente y haciéndole ver que somos 100% responsables de todo lo que hacemos y todo lo que hacemos comunica. Es decir, la no comunicación no existe. Por tanto, tu forma de saludar, tu forma de acometer un proyecto, tu forma de interpretar el error, tu forma de despertar ilusión o de cargarte la ilusión, todo esto influye. Así es que influencers somos todos porque la no comunicación no existe. Pues nos quedamos, Fernando, con esta idea tan interesante, desde luego. Muchísimas gracias a ti, por supuesto, a la Escuela Europea de Coaching, a la AEC, por colaborar con ORH y, por supuesto, también a la multitud de asistentes que nos han acompañado esta mañana para hablar de este tema y recordarles que en los próximos días les vamos a hacer llegar todo el material y toda la documentación del webinar. Tal cual. Muchísimas gracias a todos y por vuestras preguntas y participación. Un placer y a vuestra disposición cuando queráis. Muchas gracias a todos y buenos días.